Noches, doctor. Los procedimientos penales en el Ecuador son siete. Los procedimientos que existen en Ecuador son procedimientos penal ordinario y procedimientos especiales. Los procedimientos se subdividen en procedimientos de juicio directo y procedimiento abreviado. El procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal y procedimiento expedito, en lo cual pues dentro del procedimiento expedito encontramos contravenciones penales, contravenciones de tránsito y contravenciones de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. En la pregunta número 2, como respuesta, el procedimiento penal ordinario se aplica para la gran mayoría de los delitos del COIP, aproximadamente en el 95% de los casos, es decir, todos los delitos excepto los que se tramitan por procedimientos especiales. En la respuesta número 3 de la pregunta, el procedimiento ordinario se divide en dos fases, la fase lo que es procesal y la investigación previa. Y la fase procesal que se subdivide en tres etapas, instrucción fiscal, también está la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y etapa de juicio. En la pregunta número 4, su respuesta es que antes del 2014, esta fase en la investigación previa se llamaba indagación previa y se cambió el nombre no por razón gramatical, sino histórica. Su finalidad es obtener o recaudar elementos de comisión para que el fiscal formule o no formule cargos. Es una fase preprocesal, pero no es obligatoria que exista y puede pasar directamente a la fase procesal en los delitos flagrantes. En la pregunta número 5, su respuesta es que la indagación en la etapa medieval consistía en procedimiento pues usado en los juicios de Dios u ordalías, cuyo objetivo era arrancar la confesión del sospechoso mediante torturas o pruebas físicas extremadas, lo cual estaban tres ejemplos: la ordalía de hierro candente, ordalía del veneno y ordalía del pan consagrado. En la pregunta número 6 podemos indicar que la finalidad de la misma es poder obtener el objetivo principal es obtener elementos de convicción porque la fiscalía decida formular los cargos. La palabra formular cargo es igual a iniciar una instrucción fiscal. La siguiente sería que la respuesta que motiva a que apertura una investigación previa al que el fiscal tenga conocimiento de la posible comisión del delito, ya sea a través de las formas establecidas de la ley o por cualquier otro medio que se permita pues advertir a un hecho permanente relevante. En la pregunta número 8, la respuesta sería que estas son formas mediante las cuales el fiscal, para conocer se ha cometido una infracción penal, según el artículo 581 del COIP, son por denuncia, por informar órganos de control como la Contraloría por los informes, por providencias judiciales, autos y sentencias, y además que el fiscal puede enterarse por cualquier otro medio que revele lo posible existencia de un delito. La pregunta en número 9, su respuesta sería que pues puede delegar todo lo que tiene que ver con las diligencias de investigación del equipo policial o civil, excepto una que es la versión del investigado. Esta es a través que se puede tomar del fiscal en el artículo 444, número 4. En su pregunta número 10 podemos notificar que está bajo el artículo 408 del COIP. Son siete los casos de allanamiento, los cuales son dos que son necesariamente autorización judicial y en los otros cinco no se necesita. ¿Cuál se requiere autorización? Cuando exista una orden de detención para investigar prisión preventiva o una sentencia firme con pena privativa de la libertad para recoger a sí mismo bienes sustraídos, reclamados o también que sean parte de la prueba. Y la otra que no se requiere autorización es cuando la policía sigue de forma continua a una persona que ha cometido un delito flagrante cuando sea necesario impedir una infracción que se consuma para auxiliar a sus víctimas, cuando también es indispensable socorrer a la víctima de un accidente que ponga en peligro su vida, cuando también se rescata a la víctima de familiares o agresores que estén armados bajo sustancias que estén poniendo en riesgo la vida de la persona, ya sea física, psicológica o sexual de la familia, y en situaciones como incendios, explosiones, inundaciones o hasta desastres que pongan en peligro a las personas o los bienes. En la pregunta número 11 podemos indicar que su respuesta que comete el delito de difusión de la información de circulación restringida tipificada en el artículo 108, 180 del COI. La respuesta de la número 12 es sí. En el COF, en el artículo 282, numeral 3, segundo inciso, permite entregar copias a los sujetos procesales, aunque algunos fiscales lo hacen digitalizando el expediente. En la respuesta del número 13 sería un año cuando la pena del delito es hasta 5 años, 2 años cuando la pena supera los 5 años, y en el caso de la desaparición forzada de las personas no se puede cerrar la investigación hasta que la persona aparezca o hasta que ésta se formule cargos. En la respuesta de la 14, únicamente el juez de garantía
penal es el fiscal solo solicita que el juez decide. Y en la 15 podemos indicar que es cuando ha vencido el plazo y no hay elementos de convicción para formular cargos, cuando el hecho investigado no constituye delito y también cuando existe un obstáculo legal insusanable para el inicio del proceso. Y como última pregunta, la 16, tenemos el ejercicio de la acción penal que se extingue directamente por la amnistía que constituye lo que es el olvido del delito solamente por concederse por delitos políticos, por la Asamblea Nacional del Ecuador, por remisión o renuncia libre y voluntaria de las víctimas, también una vez que se cumpla de manera íntegra el mecanismo alternativo, cuando la muerte de la persona procesada y lo que es la prescripción y esté desarrollada en el artículo 417 del COIP. Muchas gracias.